Muy buenos días a todos, bienvenidos al noticiero Charms. El día de hoy hablaremos sobre un personaje muy importante, el cual fue médico y educador, y supo combinar muy bien esas dos profesiones. Estamos hablando de Luis E. Ruiz. Indagaremos un poco al respecto de todo lo que fue su pensamiento pedagógico, sus teorías, las obras que él mismo escribió. Comenzamos. Antes de comenzar, les hablaré un poco sobre este personaje. Él es originario de Veracruz. Estudió su bachillerato en la Escuela Nacional de Preparatorias. En 1877 presentó su examen para la carrera de médico cirujano en la Escuela Nacional de Medicina. Posterior a eso, en 1877, el secretario de Justicia lo dejó a cargo de una academia de profesores, la cual se inauguró en 1879 y era una antesala de las escuelas normales. A continuación, doy paso a una pequeña entrevista que se hará al respecto de las obras de este gran personaje. Pues bien, vamos a comenzar a preguntar. Nuestra primera pregunta es: ¿cómo se destacó el doctor Luis Ruiz? El doctor Luis Enrique Ruiz se destacó como médico y pedagogo. Participó en diversas maneras en pro de la educación de México en los diferentes niveles educativos, ya fuese como maestro, como representante en congresos educativos, como cargado de comisiones especiales o como escritor de textos científicos. Se sabe que a lo largo de su vida escribió y publicó una serie de obras, algunas de carácter médico, otras de carácter educativo, varias de las cuales sirvieron como libros de texto en diferentes escuelas nacionales y en las de varios estados. Él fue un escritor asiduo del periodo La Libertad, publicación en la que, recordemos, también participó Manuel Flores y del que era director Justo Sierra. Ahí se destacaron sus escritos científicos sobre los principios de la educación. Además, realizó una clasificación de las ciencias abstractas y concretas, siguiendo los principios de Vareda, esto hacia el año 1879. Ok, en nuestra segunda pregunta que se le va a realizar, si nos podría contestar por favor, ¿cuál fue una de sus obras? O si nos podría mencionar una de sus obras. Claro que sí, entre sus escritos podemos encontrar nociones de ciencias físicas y naturales, tratado de lógica, elementos de historia natural, aritmética elemental, cartilla de higiene. Esta fue premiada por la Academia Nacional de Medicina y diploma por la Sociedad Médica Pedro Escobedo. Lecciones de higiene, impartidas en la Escuela Preparatoria de 1886 a 1887. Tratado de higiene, texto utilizado en la Escuela Nacional de Medicina. También escribió algunas consideraciones sobre el alcoholismo, libro de lectura, premiado en el concurso por el Ayuntamiento Capital, Guía de la Ciudad de México. Además, desde 1896 escribió anualmente un trabajo en la Academia Nacional de Medicina, en donde presentó la memoria de enfermedades endémicas de México y el agua subterránea y el tifo, en colaboración del Dr. Sarga. Ambos escritos fueron premiados en el concurso por la misma academia. Escribió además varios folletos y artículos sobre la pedagogía e higiene. Esto fue de sumo interés para el presente trabajo fue la búsqueda y análisis de este último escrito, obra insignia en la cual escribía hacia el año 1900, por lo que en esta tesis se le asignó un apartado especial para destacar algunos puntos trascendentales de la teoría pedagógica. Bien, ahora si nos podría comentar un poco sobre el libro Nociones Elementales de Higiene y si nos podría decir el año en que se publicó el libro, por favor. Era un libro escolar y es del año 1888. Este libro busca explicar la importancia que tuvo la higiene para las élites intelectuales en el Porfiriato, a finales de los 80 y durante los años 90 en el siglo XIX. Se destaca el análisis del libro escolar en el que plasmaron los conocimientos elementales sobre la higiene privada de alguna manera amplia y clara.
Para el momento en que el libro se publicó, la higiene fue considerada como un elemento relevante para la sociedad. Con ella era posible evitar enfermedades que podían derivar en epidemias. Los conocimientos de higiene escolar únicamente se integraron al currículum de las escuelas normales después de los congresos institucionales de 1889 a 1890 y 1890 a 1891. Y nuestra última pregunta que se le va a realizar es: ¿quiénes aprendían las nociones elementales de la higiene? Las nociones elementales de higiene las aprendían los maestros. Ellos transmitían a sus alumnos los elementos básicos sobre la limpieza personal y de la casa. Muchas gracias Laura y Carlos por esta entrevista tan enriquecedora. A continuación voy a dar paso a la siguiente entrevista, donde se habla un poco sobre el pensamiento pedagógico de este personaje. Continuamos. Me gustaría que me contestara algunas preguntas que se le va a realizar. La primera sería que nos comentara cuál fue el antecedente más significativo que hubo. Hola, claro que sí. Con gusto puedo responder a tu pregunta. Bueno, el antecedente más significativo fue la participación que tuvo en el primer Congreso Higiénico Pedagógico de 1882, en donde profesores y médicos estudiaron temas de sumo interés. Bien, pues nuestra segunda pregunta es: ¿qué demostró la Comisión sobre la Enseñanza? Bueno, la Comisión de la Enseñanza debía resolver sobre la cuestión de cuál era el método de enseñanza que diera mejor instrucción a los niños sin comprometer su salud. Esta comisión demostró y dejó establecido que la enseñanza debe ser de un doble fin: educar e instruir, es decir, debe perfeccionar las facultades, tanto intelectuales como físicas y morales, y también debe inculcar conocimientos, así como el modo de aplicarlos en la vida práctica. Nuestra penúltima pregunta que le vamos a realizar es: ¿cuál fue una de las principales resoluciones? Bueno, pues sus principales resoluciones fueron que estuvo en la comisión que le dio solución a la cuestión de qué tema podía ser escogido o cuál sería su distribución para los trabajos escolares según las diferentes necesidades de los educandos. Y bueno, pues sus vastos conocimientos médicos, también asistía al estudio, su reconocida competencia como profesor y su dedicación desde hace ya varios años a dar cátedra de higiene lo colocaron en el lugar pues idóneo para expresar su visión y experiencia respecto al tema. Y por último, nuestra pregunta sería si nos podía comentar sobre qué papel tomó el doctor Luis Ruiz en los años de 1889 y 1890. Bueno, el papel de Luis Ruiz en esos años fue tarea ardua, ya que fue pues fecunda e intervino de manera activa en las variables de escolares. Se debe destacar que sus contribuciones pedagógicas fueron grandes a los distintos niveles educativos. Él tomó parte en ambos congresos nacionales de instrucción pública, tanto en el de 1889 como en el 1890. En el primero asistió como representante del Distrito Federal y en el segundo como representante del Estado de México. Ok, muchas gracias por respondernos las preguntas. Muchas gracias Moisés y Laura por esta gran entrevista. Sin duda alguna, es un tema bastante interesante. Sin dejar atrás esto, le voy a dar la palabra a mi compañero Ángel, quien nos va a terminar de hablar sobre este gran tema. Es la relación que existe entre el maestro y su práctica docente, el cómo día a día, a través de un proceso de intercambio de información, recíproca con el alumno, ya que es un proceso en el cual con la experiencia se consigue un dominio del tema, y el cómo la revelación entre el maestro y el alumno debe ser de armonía para ambos. Jean Piaget fue un filósofo y educador suizo, reconocido a nivel mundial por trabajo en psicología evolutiva. Gracias a sus estudios, descubrió que existen diferentes estudios en los desarrollos de los niños.
Esto permite identificar 4 estados cognitivos: sensorio-motriz, preoperatorio, operaciones concretas y operaciones formales. Otro es Jean-Jacques Rousseau, es uno de los autores más reconocidos en esa época. Fue escritor, filósofo y músico. Rousseau afirma que la educación es una forma de dominio social, uno que impone sobre los otros mediante el conocimiento. Ovidio de Crowley, médico belga, introdujo la relación que existe entre globalización e interés, centrado en estudios de análisis para los niños. Lev Vygotsky destacó que durante su obra la importancia del entorno en el desarrollo de los niños, oponiéndose a la teoría respaldada por Piaget. El autor considera al medio social como pieza clave en el proceso de aprendizaje. Célestin Freinet fue un maestro francés creado de la Escuela Nueva. Se construye una escuela que tiene en cuenta la vida familiar y el pueblo, generando una pedagogía única que vincula la escuela con el medio social. Paulo Freire fue el creador de una pedagogía en la cual los individuos se forman a través de situaciones de la vida cotidiana. La pedagogía liberadora de Freire plantea 2 momentos diferentes. Y este es mi reporte, Joaquín. Ángela Mansánchez reportando. Noticiero Charms. Muchas gracias, Ángel, por el cierre de este gran tema. Ya para concluir, nuestra compañera Hatsumi nos tiene un reportaje sobre la teoría pedagógica de este gran personaje. Continuamos. Muchas gracias. Mi nombre es Hatsumi Valerio y les voy a hablar sobre un tema muy importante. Es sobre el pensamiento pedagógico. Es un pequeño reportaje que habla sobre 2 personajes que están muy enfocados en esto, que es Manuel Flores y Luis Ruiz. Sus acontecimientos fueron que estuvieron en un congreso nacional de institución para rescatar un poco el pensamiento pedagógico. Luis Ruiz sobre asuntos educativos de interés nacional. Este congreso fue en 1882 y fue muy importante, ya que profesores y médicos se juntaron para hablar temas sobre investigación de la educación y la enseñanza, pero lo más significativo es que estaban peleando en que fuera algo que tuviera un doble fin, no solamente una cuestión, sino 2, y esas eran las de educar e instruir, es decir, perfeccionar todas las facultades tanto intelectuales como físicas y morales, e inculcar conocimientos, así como el método de aplicar en la vida práctica. Esto se les hacía muy importante, ya que tenía como fin, como ya he mencionado, el educar e instruir, el que era 2 cosas muy distintas, pero que llegaban a un mismo fin. También un tema que se trató en este congreso fue que no a todos los educados se les podía dar las mismas actividades, ya por la distinta edad y nivel académico. Así que también era un tema que se tenía que tocar bastante, como también qué ejercicios deberían practicar para favorecer el desarrollo corporal. Esos eran los temas que tocaron al principio y que eran muy importantes para ellos. Lo que ya les había mencionado era de la 4ª cuestión. Las últimas 2 cosas que les toqué fue de cuáles eran los ejercicios que podían favorecer al cuerpo y sobre los niveles. Esto ya se tocó en octubre 14 en 1882 y esta era la 5ª cuestión. Esa es la diferencia. Para llegar a un fin, por lo general, resolvieron que las necesidades que tenían que satisfacer eran el hombre. Eran 4 y estas eran necesidades que tenían por un objeto directo la conservación, necesidades que tienen indirectamente al mismo objeto, necesidades cuyo objeto es la educación de la familia, necesidades como ciudadano. Esas eran las necesidades por satisfacer al hombre. En esas se basaron.
Debo mencionar que, como en dicho al principio, Ruiz fue un personaje muy importante en estos congresos. Además, Ruiz se incorporó a dos de ellas en dos comisiones, y la primera fue la Comisión de Escuela de Párvulos, integrada, además del propio Ruiz, por Pedro Díez Gutiérrez, Alberto Correa y, como agregado, Andrés Oscoy. La segunda fue la Comisión de Escuelas de Instrucción Primaria Superior, al lado de Genaro Religiosa, Luis Pérez y también, como agregado, Andrés Oscoy. En el segundo congreso se integró de las siguientes comisiones: Comisiones Unidas de Institución Preparatoria, encargadas de resolver sobre la naturaleza, durante y orden de la instrucción preparatoria, edad en que debía comenzarse, y la uniformidad de estudios preparatorios. Dicha comisión se integraba por Porfirio Parra, nombrado presidente; Luis Ruiz, vicepresidente; Rafael Aguilar como secretario; Manuel Flores, nombrado relatador; Rosendo Pineda, Alberto Lombardo, Miguel Francisco Gómez Flores, Ramón Manterola, Emilio Vaz, y como agregados Macedo Contreras, Salazar Flores y Garay. Respecto a la escuela de párvulos, hubo una sesión el 10 de enero de 1890 donde se trataron varios asuntos sobre lo más curioso es que, si hacemos cuentas, es más de un siglo, y es sorprendente porque desde qué edad ya estábamos hablando sobre las escuelas, sobre su trayectoria. También sobre la cuestión de instrucción primaria superior, el dictamen empezó el 8 de febrero de 1890. Estamos hablando que prácticamente fue un mes después, pero 20 días después inició el debate el 28 de febrero del mismo año sobre este tema. Así se tomaron el doctor Ruiz para contestar las observaciones o puntos en contra. El tema sobre instrucción preparatoria, sí se tocó un año después, fue en enero 13, pero de 1891. Prácticamente fue un año después que se tocó este tema y se empezaron a ver qué era bueno y qué era malo en ese tiempo, para ese nivel. A tan solo 10 días del primer congreso, la primera sesión de último que he mencionado, empezó el segundo, el 23 de enero de 1891, a 10 días después, como ya he mencionado. Ya para cerrar la entrevista y no hacerla tediosa, es dable señalar que, a más de 100 años de haber escrito su tratado, de gran mayoría de los receptores de planteo y que evalúen su teoría pedagógica, aún no son de alta trascendencia, aunque es cierto que, como bien comenta Héctor Díaz, que por pertenecer al grupo de seguidores de Porfirio Díaz, Luis Ruiz tuvo que bien callar u omitir cierta información correspondiente a la educación que se impartía en todo el país. También es cierto que Ruiz demandó en términos generales y particulares para cada nivel educativo las necesidades que requerían ser cubiertas, como lo que el mejorar métodos de enseñanza, combatir una escuela meramente instructiva, establecer el papel de las escuelas y maestros, así como las familias en la formación y educación de los niños y jóvenes mexicanos. Todo ello llevaría a fortalecer la transformación de la escuela moderna. Hay una palabra que toqué que tal vez no sepan el significado, que es párvulo, lo que quiere decir
se hace mención a un niño de poca edad. Simplemente es un niño de primaria, se podría decir. Más o menos agarra esa edad. Pero en ese tiempo se les llamaba párvulo. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Hayumi, por este reportaje tan interesante. Con esto damos cierre al noticiero del día de hoy. A nombre de mis compañeros y de una servidora, les agradecemos la atención prestada a este tema tan interesante. Que tengan un excelente día a todos. Hasta luego.